Muy buenas tardes a todos, gracias a todos por venir y les doy la bienvenida. Les voy a presentar antes de nada decir que nos han quitado aforo y yo he sido muy cauteloso de invitar a mucha menos gente que el aforo, porque nos han quitado pues casi 50 personas porque estábamos superando ilegalmente el aforo. Entonces he quitado 15 personas y ahora me fijo que algunos que no han podido venir, y hoy es la primera vez que veo esta sala con algún hueco. Pero John me decía, Lauda Aizcorbe de la sala, que lo importante es la calidad. Y luego hemos quitado también a la gente que llamaba por teléfono, hemos exigido el internet y yo creo que eso, pero vamos. Muy bien, pues les quiero presentar hoy a John Muller. John Muller, para mí, es el mejor periodista que conozco. Es un periodista económico, tiene un premio internacional muy importante, se lo dieron cuando era director de la Universal en Caracas. Él, ya saben que es chileno, él ha sido muchos años subdirector del Mundo y ahora está como adjunto al director en El Español, que como saben es un confidencial en donde está Pedro J. Ramírez y que, como hoy me ha explicado, está subiendo vertiginosamente el 25% cada mes, me parece que me has dicho, ¿no? Bueno, yo pienso que yo le he leído a John desde hace muchos años antes de que nos hiciésemos amigos. He de deciros que estuvo aquí hace año y medio, que la sala la reventamos, y no me ha sido nada fácil traerlo, pero tenía él un motivo sentimental, que su hija, él estudió un poco en la Universidad de Navarra, hizo un máster, y a su hija está acabando este año la carrera de periodismo y yo creo que eso ha ayudado bastante, porque es muy difícil que venga. Tan solo yo creo que su hija lo ha podido conseguir, que como está de examen hoy no ha venido aquí. Pues bueno, yo lo que creo es que el tema del que va a hablar John es un tema apasionante, que es hasta dónde la incertidumbre está lastrando la actividad económica. Les quiero decir también que la exposición, el PowerPoint se la ha trabajado, incluso ahora mismo acaba de cambiarle algo, pero yo les aseguro que John, si resulta sorprendente cuando él expone su visión económica, es asombroso, sobre todo en las respuestas cuando tiene buenas preguntas. Yo les ruego que afilen las preguntas imposibles, esas que casi no se las atreven a hacer. Aprovecho para saludar a las autoridades que nos acompañan, expresidente Sanz, senadores, en fin, todos a todos por saludados, y también a 4 personas que han venido del Madrid, del patronato, también para estar con nosotros. Nada más y cuando quieras, John. Gracias. Buenas tardes, gracias a todos por venir. Para mí es un motivo de alegría ver a muchas caras conocidas, amigos de muchos años de Pamplona. Tengo una larga vinculación con esta ciudad a la que vine a estudiar en el año 87 y de la que guardo un recuerdo imborrable. Luego, además, he tenido la fortuna de que mi hija quisiera venir a estudiar aquí, hiciera lo que yo no pude hacer, que fue hacer el grado de periodismo en esta universidad maravillosa que tenéis aquí, y yo solo tuve la ocasión de hacer un curso de posgrado que aproveché mucho. Y desde el año 87, pues bueno, Pamplona está en mi corazón. Y he tenido la fortuna de que Civismo me invita casi anualmente a venir a hablar de economía. La verdad que Julio Pomés trae gente muy importante, trae a Luis Linde, invita a Luis de Guindos. Hoy aquí tenemos a nuestro eurodiputado Pablo Salva, que es un hombre absolutamente conectado a las grandes cosas que se mueven en Bruselas. Y voy a hablar básicamente del tema de la incertidumbre política, el impacto que está teniendo sobre la situación económica. Quiero que hagamos una pequeña reflexión sobre el desempleo, el paro, que es el gran mal de nuestro país. Y quiero plantear al final una reflexión final, un poco lúdica, para que nos ayude a lo mejor a repensar a nuestro país, las potencialidades de nuestra economía, para eso que hablan los economistas planificadores del modelo económico, ¿no? El modelo de crecimiento. Pues a ver si hay algo de eso o si tenemos que pensar las cosas desde otra perspectiva. Vamos a ello. Tuvimos un gran año 2015, al final la economía española rebotó no en forma de V como se esperaba, sino en forma de doble V,
Y en la salida fue con una inclinación muy vertical, fruto del impacto de las reformas estructurales. Hay que decir que las reformas estructurales se hicieron debido a la contingencia política y presupuestaria muy pronto. El gobierno de Rajoy acometió esas reformas muy pronto. En el primer año, y yo diría que incluso en los primeros 3 meses, se hicieron las reformas esenciales que han marcado la legislatura: la reforma laboral, las distintas reformas que confluyeron en la consolidación presupuestaria, y la reforma financiera, que tuvo 2 momentos: primero un decreto Guindos que no acertó, que cayó al agua, y un segundo decreto Guindos con la intervención de Bankia que provocó una serie de cambios profundos en la estructura financiera. La nacionalización de Bankia, la desaparición de las cajas de ahorro. Bueno, pues esto lo contamos muy rápido, pero aquí había 50 cajas de ahorro antes de que todo esto empezara, y hoy nos encontramos con que han dejado de existir prácticamente. Y luego en el 2015, aparte de la reacción natural a la caída que habíamos tenido muy potente, en la segunda recesión que empezó prácticamente en el último año de Zapatero, tuvimos también la suerte de que se reunieron 3 efectos que llamamos vientos de cola y que nadie esperaba. Uno fue la caída del precio del petróleo, el otro fue la depreciación del euro, fruto de la política de expansión cuantitativa del Banco Central Europeo, y esta misma política de expansión cuantitativa que supuso una relajación de los costes de financiación del sector público. ¿Se va a mantener este impulso? Bueno, por lo que estamos viendo con los primeros datos del 2016, en el primer trimestre acaban de salir los datos de crecimiento del Producto Interior Bruto por el INE, y la tasa sigue estando más o menos igual, un 0,8 es el crecimiento que nos ha dado el primer trimestre. Sin embargo, ya hay síntomas claros de agotamiento de las reformas estructurales. Hace un buen rato que la reforma laboral necesitaba una vuelta de tuerca o una depuración de algunos de sus defectos o de las cosas que no han funcionado. Hemos tenido la suerte de que el gasto presupuestario estaba comprometido. Cuando se empeñó el gobierno en aprobar el presupuesto del año pasado, muchos criticaron que las cuentas no cuadraban, pero ha tenido una ventaja: las cuentas no cuadran, pero al menos tenemos una guía de gasto que en términos generales nos ha servido para que la economía no se paralice bruscamente. Lo que sí es que se ha notado un frenazo a las decisiones de inversión. Con lo cual, el panorama en el que nos encontramos es que habrá una desaceleración en el año 2016 y en el 2017. Ya todos los pronósticos globales hablan de esto, ¿no? de esa aceleración. Algunos creían que en España iba a ser más brusca. De momento lo que podemos decir es una suave desaceleración. Pero el cuadro se está volviendo crecientemente pesimista. He cogido esta diapositiva del informe del BBV, donde están los indicadores de crecimiento que ellos estiman después de la revisión del primer trimestre. El cuadro se vuelve pesimista porque en las políticas monetarias hay que desmontar el castillo creado en Estados Unidos en torno al quantitative easing. Sabéis que hubo varias rondas de quantitative easing y desde hace 2 años ya Bernanke inició un proceso de desaceleración del quantitative easing, desmontaje del castillo. Pero claro, se montó el castillo y ahora hay que desmontarlo, y esto está generando una serie de efectos perniciosos a nivel global. Cambia el sentido de las mareas monetarias, y los países emergentes, que hasta este momento eran las estrellas financieras, los grandes focos de atracción de la inversión, dejan de ser sitios donde el dinero se siente seguro, y el dinero vuelve a Estados Unidos, donde hay donde se espera que la remuneración mejore, ¿no? Luego está la transformación del mercado de la energía, fruto del petróleo barato, la desaceleración en China, que está aquí, el exceso de capacidad que hay en el sector de materias primas, donde se invirtió muchísimo en los últimos años precisamente porque había un tirón de demanda muy fuerte de China, y la duda que hay en los países emergentes, donde no sabemos si su institucionalidad resistirá. Son países que generalmente tienen tradiciones democráticas o fortalezas institucionales muchísimo menores que las que presentan países como los países europeos o Estados Unidos, y la clave es saber si, por ejemplo, el entramado institucional de los países del Golfo va a aguantar
a las presiones que puede suponer el hecho de que su política fiscal esté ahora mismo desafiada por los bajos precios del petróleo, ¿no? Claro, esto es pesimismo para todos, salvo para Podemos, ¿no? Porque hemos visto en su propuesta postelectoral que su idea de gasto público, el impulso fiscal que ellos querían añadir a la economía española, daba esta raya morada, ¿no? La raya gris es la previsión, es el consenso de los analistas. La morada es la expectativa de Podemos, que fue muy curioso porque ellos hablaban de inyectar, pues primero 90.000 millones de gasto público, luego hicieron una oferta menos mala, que eran 60.000 millones, y de ahí no bajaron, tampoco se negoció más, con lo cual, pero bueno, esta era la proyección que salía de esa inyección de gasto, ¿no? El gráfico del déficit no está claro. ¿Qué es lo que están viendo los mercados? Pues eso, un acusado descenso de los precios del petróleo, muchas dudas sobre China, más o menos esto es lo que vendrían a aportar cada uno a la volatilidad de los mercados que hubo en el primer trimestre, el ajuste en los países emergentes, en definitiva un crecimiento global mucho más incierto. ¿Habrá una próxima subida del petróleo? Hombre, una gran parte de los expertos dice que el petróleo se va a quedar como está, y la afirmación clave es lo que pongo ahí al final. Hoy, por primera vez en la historia, acariciamos la posibilidad de que gran parte de los hidrocarburos se queden bajo tierra y no sean nunca extraídos. O sea, toda la vida hemos vivido bajo el paradigma de que el petróleo y los hidrocarburos se iban a agotar, y hoy, por primera vez, el mundo contempla la posibilidad de que gran parte de los hidrocarburos se queden bajo tierra. ¿Por qué? Pues por varias cosas. El mundo del petróleo y de la energía ha cambiado radicalmente con el fracking, con lo que se llaman los petróleos no convencionales. El fracking en Estados Unidos ha hecho que Estados Unidos se convierta en un país que se autoabastece de energía. Incluso están exportando su carbón, que a ellos no les interesa, lo estamos comprando nosotros precisamente. El cambio del paradigma del petróleo ha hecho que, por ejemplo, el petróleo no convencional sea un negocio muchísimo más expuesto a los riesgos financieros que el petróleo convencional. En el petróleo convencional tú hacías un agujero y empezabas a sacar petróleo. Hay una serie de razones técnicas. Cuando se veía que declinaba la producción, todavía había muchos años para seguir amortizando ese pozo petrolífero porque el declino era lento. En el fracking la cosa es distinta. Tú perforas y cuando empieza el declino en la producción es rápido. O sea, ya sabes que en ese momento ese pozo está muerto. Tienes que empezar a perforar de nuevo. ¿Qué es lo que pasa? Que en el fracking, en el negocio no convencional, hay que perforar mucho más y más veces que en el petróleo convencional. Resultado, necesito que alguien me dé un crédito para poder seguir perforando. ¿Qué es lo que ocurre? El negocio del petróleo se hace mucho más dependiente del negocio financiero. O sea, ahora hay una relación mucho más íntima entre el productor de petróleo no convencional y su banco, su bolsa, de donde provengan los capitales. Mientras que en el petróleo convencional esa dependencia no era tan intensa. Esto es muy importante tenerlo claro porque gran parte de las perturbaciones que se vieron en los mercados en el primer trimestre del año se debieron a que la bajada del precio del petróleo hizo pensar a mucha gente que el negocio del petróleo no convencional iba a dejar de pagar sus deudas. Y al entrar en moratoria, esos bancos o fondos que le habían prestado dinero iban a tener problemas para recuperarlo. Resultado, todo el mundo empezó a mirar quién tenía los bonos y las obligaciones de los productores no convencionales y hubo una especie de pánico mundial mientras se rastreaban dónde estaban esas posiciones y una gran duda o una gran sensación de inseguridad respecto de qué bancos tenían en sus bodegas bonos u obligaciones del petróleo no convencional. Curioso. El petróleo no convencional a menos de $50 claramente empieza a tener problemas. Pues empiezan a tener problemas para pagar sus deudas, básicamente, porque son muy dependientes del negocio financiero. Con lo cual, pero el petróleo convencional también, porque aunque en $50 o $40 un productor convencional de petróleo gana dinero, lo que no gana no tiene suficiente para seguir alimentando la exploración y la mejora tecnológica que nos podría garantizar seguir sacando petróleo.
un amigo me decía, se acabó el petróleo, se va a acabar el petróleo. Digo, siempre pregunto lo mismo, dice, ¿a qué precio? O sea, el petróleo a $5 se acabó hace un montón de años. Pero petróleo a $500 hay un montón. O sea, aquí es cuestión además de lo que evolucione la tecnología para seguir sacando hidrocarburos debajo de la tierra. Pero yo lo que digo es, la primera vez que la sociedad acaricia el paradigma de que no explotemos todos los hidrocarburos, ¿por qué? Porque se están dando dos fenómenos. Por una parte, la aparición del petróleo no convencional, por otra parte, la aparición potente de las energías renovables y, en tercer lugar, los pactos políticos que ya no son como el famoso protocolo de Kioto, sino que el acuerdo alcanzado en París tiene una virtualidad muchísimo mayor, puesto que China y Estados Unidos por fin han decidido abrazar este proceso, ¿no? Con lo cual, hoy sí, los expertos por primera vez consideran la posibilidad de que si somos serios y los países firmantes de París cumplen con sus compromisos de reducción de emisiones y de ir sustituyendo la energía, ir avanzando en el proceso de descarbonización de la economía, lo más probable es que en el futuro más de la mitad de los hidrocarburos queden bajo tierra. Y la desaceleración en China, este es otro de los grandes temas. Ya saben, China es el primer tenedor de deuda de Estados Unidos. De hecho, hay mucha gente que dice que China no es una economía independiente de la de Estados Unidos y que en realidad aquí hay una asociación económica importante entre Estados Unidos y China para operar a nivel mundial. Uno es la fábrica del otro, el otro es el tenedor de la deuda del uno, etcétera. Con lo cual, muchas veces se habla de una gran alianza en el Océano Pacífico, donde Estados Unidos y China en realidad potenciarían o coordinarían su actuación económica, ¿no? China está en un proceso de potenciación de su demanda interna, dejando de ser una economía solo de producción industrial y pasando a ser una economía también de consumo, un realineamiento de su política monetaria, que es un objetivo político del gobierno chino, de convertir el renminbi en una moneda de reserva global, como es el dólar, por ejemplo, y la apertura del mercado de valores, que todos hemos tenido noticias porque han tenido unas caídas espectaculares cuando han empezado a desregular el sector de la bursátil. Hay grandes desequilibrios internos en China, de esto no hay para qué abundar en ello, y luego hay muchas dudas sobre la fiabilidad estadística de los datos que ofrece China. Nadie sabe si realmente esos datos son fiables o no, ¿no? Y luego ya tenemos la situación nuestra, ¿no? Aquí hemos tenido este año la mala noticia de que en una coyuntura extraordinariamente buena, con una economía creciendo al 3,2%, con unos vientos de cola muy claramente definidos, y habiendo abrazado en periodos anteriores, en el 2012, 13, 14, una disciplina fiscal que parecía ir en el buen camino, bueno, pues en el 2015 hemos descarrilado y hemos quedado bastante lejos, lejos del objetivo de déficit que teníamos previsto. Ya se vio en el curso del año que era absolutamente lógico que estaba cantado que el gobierno no iba a cumplir el déficit, no solo por la rebaja tributaria que el gobierno de Rajoy patrocinó en enero, sino porque teníamos 4 procesos electorales y es muy difícil pedirle peras al olmo de los políticos y pensar que van a mantener la disciplina presupuestaria en un año en que se están jugando el puesto. Ya saben que Juncker siempre dice, esta cita está en el libro Leones contra Dioses, dice, yo sé lo que tengo que hacer, pero si no me votan, no sé cómo hacerlo. Con lo cual, es ahí el principal incentivo de los políticos, ¿no? Yo sostengo siempre que la crítica es desmedida porque al final los políticos solo hacen lo que los ciudadanos decimos que hagan. Pues el resultado fue una desviación básicamente en las comunidades autónomas, pero bueno, ya desde principios de año hubo señas, digamos, de irresponsabilidad, entre comillas, por parte del gobierno central. Nunca se inició el proceso gradual de sanción de la ley previsto en la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Al contrario, se tomaron decisiones que provocaron gastos adicionales, como la de la hepatitis C, que yo no cuestiono, pero simplemente señalo que lo que hay que decir es: esto se promovió desde el Ministerio de Sanidad, no se lo inventaron las comunidades autónomas, con lo cual
satanizar a las comunidades autónomas porque han incurrido en este gasto también me parece impropio, ¿no? Y luego, pues lo que está pasando con la seguridad social, que es muy alarmante porque este déficit no es tan fácil como llegar y decir, oiga, ajustense, el déficit de la seguridad social nos va a seguir acompañando, y si han visto el programa de estabilidad que hemos mandado a Bruselas, verán que todavía para los próximos años también se prevé seguir en déficit. Y aquí estábamos en esto cuando, bueno, a la semana de anunciarse que el déficit era un 5,16, Montoro anunció que había una mejora porque se iba a contabilizar una partida de otra manera, y al final hemos quedado en el 5 con algo, con unas decimillas, pero bueno, ese ha sido básicamente. Y aquí están las razones de por qué fracasamos en la hora de cumplir con el objetivo de déficit. Había un efecto arrastre del incumplimiento de 2014 que fue pequeño en magnitud, pero va sumando. La falta de disciplina en el gasto en las comunidades autónomas, el reparto favorable a la Administración General del Estado, a la Administración Central del déficit. Aquí el que parte y reparte se queda con la mejor parte, y claro, el Estado central se deja un déficit asequible, ¿no? El déficit de la seguridad social, que se está profundizando, básicamente pues porque hay varios elementos que inciden ahí, desde las tarifas planas hasta el incremento, o sea, la gente que se está jubilando se jubila con carreras de cotización más largas y con una pensión mayor que las que se jubilaban antes. Luego, un impulso fiscal del 0,9 del PIB que fue innecesario, pero bueno, es el resultado obvio de la reducción del IRPF, la no aplicación de los mecanismos preventivos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, y todo esto nos configura un escenario en el que prácticamente se da por hecho que no cumpliremos en el 2016, aunque se han tomado algunas decisiones. O sea, vamos a ver, si tuviéramos un gobierno con apoyo parlamentario, yo les diría, podríamos cumplir en 2016. Pero como no lo tenemos, no tengo nada claro que vayamos a cumplir en 2016. La Unión Europea tampoco lo tiene claro. Esa es una de las primeras lecciones que tenemos que sacar de lo que nos estamos perdiendo. El gobierno ha decidido la no disponibilidad de 2.000 millones, el gobierno central, y está animando a las comunidades autónomas a que se atengan a la regla de gasto, lo que implicaría que este año su gasto solo creciera un 1,8% del PIB para el 2016. El cálculo que hacen en Moncloa es que si eso es así y las comunidades no incrementan el gasto más que ese 1,8%, las comunidades, con los nuevos recursos, porque sabemos que con el sistema de financiación autonómica lleva un decalaje de 2 años, como el año 14 subió la recaudación, las comunidades van a recibir más impuestos por su parte correspondiente del IVA y del IRPF, con lo cual, si no hubiera un gasto demencial o alocado en las comunidades autónomas, se podría cumplir con el déficit, con el objetivo de déficit que nos han fijado. Veremos. Y llegamos al tema de la incertidumbre. Este gráfico, que los colores no son muy afortunados, el rojo es España y el color de UPyD es Europa. Entonces, la idea de este gráfico es que esto es el índice de incertidumbre de la política económica. Este índice de incertidumbre, la verdad que los economistas españoles no lo tomaban muy en serio. Lo diseñaron 3 economistas norteamericanos, Scott Baker, Davis y otro que ahora no me acuerdo. Baker ganó un premio del Banco de España hace no muchos años. Y ahí me di yo cuenta que ellos tenían una serie de cálculos de incertidumbre que lo calculan de la siguiente forma. Ellos cuentan el número de términos relacionados con la incertidumbre que aparece en la prensa de un país, a eso le dan una ponderación, luego cuentan los cambios fiscales en la política económica que se han anunciado en ese país para el siguiente curso, le dan una ponderación, y luego toman el consenso de los analistas sobre las principales magnitudes macroeconómicas, y a eso le dan otra ponderación. A partir de ahí sacan un índice de lo que ellos llaman la incertidumbre en política económica. Esto durante años los economistas españoles repudiaron este índice porque consideraban que no tenía ningún sentido, sobre todo si se consideraba que los términos de incertidumbre se recopilaban del país y del mundo, o sea, 2 periódicos.
Esto no es nada científico. Bueno, la verdad es que el índice de incertidumbre sigue muy bien lo que han sido los fenómenos recientes. Ese pico que se ve ahí fue la época de la Guerra del Golfo, a comienzos del siglo XXI, la Segunda Guerra del Golfo. Y como veréis más adelante, la evolución del gráfico en rojo recoge perfectamente lo que fue las tensiones de la prima de riesgo en la primera etapa del gobierno de Rajoy. Como veréis, en enero el índice de incertidumbre para España se disparó a unos niveles en los que ese piquito que se ve al final, ese es el índice de incertidumbre español. Pues se disparó una salvajada, muchísimo más. Bueno, solo la Guerra del Golfo tuvo una incertidumbre mayor que la que se registró en enero, ¿no? Inmediatamente después de la elección del 20 de diciembre. Pero lo bueno es que los economistas que eran tan reticentes a trabajar con este índice, los del BBVA decidieron trabajar también con este índice, intentar aislar lo que son los factores intrínsecos españoles de los otros, y lo depuraron un poco añadiendo otros elementos, IPC, otros baremos que a ellos les parecieron que eran necesarios. Y les salió una curva un poco más afinada, pero que en el fondo viene a reflejar lo mismo. También está ese pico en enero importante, también está el pico de la Guerra del Golfo, y bueno, pues está un poco más matizado lo que pasó en la época de la prima de riesgo. ¿Cómo daña la incertidumbre a la economía, ¿no? Existe una relación negativa entre la incertidumbre y el funcionamiento de la economía. Esto, digamos, es la justificación desde el punto de vista teórico económico. Por ejemplo, en los mercados financieros, la volatilidad de los mercados financieros se incrementa durante las semanas electorales. La fragmentación parlamentaria potencia la volatilidad de los mercados. Eso también está estudiado. En la inversión, pues surgen incentivos importantes cuando hay incertidumbre para posponer las decisiones de inversión, que es lo que está pasando ahora mismo. Y en consumo, que esto no está ocurriendo, crece la propensión al ahorro precautorio y se reestudian las decisiones de consumo. En cuanto al déficit, hay una relación positiva entre la fragmentación de los parlamentos y el deterioro del déficit público. Esto puesto ahí que no es concluyente porque hace no mucho salió un estudio de unos politólogos sobre los ayuntamientos españoles, donde la conclusión era la contraria. Los gobiernos de coalición en los ayuntamientos eran virtuosos del punto de vista del déficit. Ahora, ese estudio, que es muy interesante, tenía una sola pega, y es que no consideraba el peso enorme que está teniendo la ley de estabilidad presupuestaria en el hecho de que los ayuntamientos hayan conseguido equilibrar sus cuentas. Y segundo, que el ayuntamiento, cuando apenas ordena sus finanzas, lo tiene muy fácil, puesto que tiene uno de los impuestos más eficaces que hay en España, que es el IBI. El IBI, tú subes el IBI, y el IBI, como las casas no se van a Suiza ni a Panamá, pues no hay caso, y es un impuesto súper eficaz desde el punto de vista de la recaudación. Este es el cálculo que hizo el BBVA de su línea de su estudio de la incertidumbre. Ellos han llegado a la conclusión de que el shock de incertidumbre que se registró en las elecciones de diciembre, el aumento de incertidumbre de enero le podía restar al crecimiento español entre un 0,2 y un 0,3 en los próximos 2 años. Y de mantenerse esto durante 6 meses, o sea, lo que ha terminado ocurriendo, porque en el mejor de los casos no tendremos gobierno antes del 31 de julio, como ha dicho el señor Rajoy, de mantenerse los próximos 6 meses, los efectos sobre el PIB podrían alcanzar los 0,5 puntos porcentuales en 2016 y 1,3 puntos porcentuales en 2017. Esto es bastante, significaría prácticamente anular el efecto de los vientos de cola, como la bajada del petróleo o el abaratamiento del euro, por ejemplo. Sin embargo, voy a volver atrás. Sin embargo, hay una cuestión que la evolución económica está poniendo en cuestión. Hemos visto que la economía venía con una fuerza extraordinaria, y ese momentum, ese impulso todavía nos dura. O sea, que la economía esté creciendo a un 0,8 significa que prácticamente el mercado tenía de alguna manera, salvo para lo que es la inversión, los planes de inversión,
el mercado tenía descontado lo que iba a ocurrir el 20 de diciembre. O sea, bueno, y esto no es ninguna novedad. Mariano Rajoy se lo dijo a los jefes del Partido Popular en Sigüenza en mayo del 2015. Venía un gobierno, un parlamento fragmentado, se acababa la época de las mayorías absolutas y el bipartidismo había llegado a su fin. Ese mensaje tan claro, pues los mercados también lo tenían claro. Con lo cual, de alguna manera, cuando hoy dicen, no, es que la incertidumbre no está gravitando sobre la situación económica, es que esta incertidumbre que hemos tenido, esta incapacidad de formar gobierno en esta etapa, de alguna manera estaba descontada. Y es que si lo pensáis vosotros mismos lo habéis descontado. De alguna manera todos sabíamos que nadie iba a llegar a un acuerdo en este primer envite. Con lo cual, realmente la incertidumbre, el juego de la incertidumbre empieza ahora, en este momento empieza. Ahora, en estas nuevas elecciones, porque ahora si ahora fracasamos o si ahora sale una configuración parlamentaria imposible de generar una mayoría legislativa, ahora es cuando realmente la incertidumbre ya tomará carta de naturaleza en el terreno económico y se empezará a trasladar a la economía ya no solo por el canal de la inversión, sino por el canal del consumo, por el canal del ahorro y por el canal del déficit. Con lo cual, a mí no me extraña que mucha gente diga, no, la incertidumbre no está causando ningún impacto. Está causando un cierto impacto porque las decisiones de inversión se están aplazando. Pero no lo vamos a ver reflejado en el PIB probablemente hasta el tercer trimestre de este año, que es cuando se va a notar lo que ocurra en estas elecciones. Si en estas elecciones sale un panorama muy fragmentado, el tercer trimestre probablemente la caída de la actividad económica sea muy, muy significativa. Si en estas elecciones sale un panorama mucho más claro y definido que permite vaticinar que va a haber acuerdos relativamente fáciles, pues yo creo que la situación económica pues se va a mantener en este tono de ligera desaceleración en la que hemos vivido este año. Quería ir a hacer una reflexión sobre el tema del desempleo. Esta es la curva del paro en español frente a la media de la Unión Europea, de los 15 mejores países de Europa. Desde 1980 se han hecho 50 reformas laborales en España. Parece que no hacemos nunca reformas laborales y la verdad que hemos hecho 50 reformas laborales. Y en todo este tiempo no hemos conseguido que el país ha duplicado permanentemente el nivel de paro estructural de los 8 países fundadores de la Unión Europea. Sistemáticamente. Nunca hemos dejado de doblar el paro estructural de esos países. Esto lo que quiere decir es que hay una anomalía en España en el tema laboral. Esto ya lo repite todo el mundo, lo sabemos todos. O sea, algo pasa en España para que cuando destruyamos empleo lo hacemos de una manera tan agresiva y luego siempre estemos por encima, estemos doblando el paro estructural de los países de nuestro entorno con los que nos gusta compararnos, ¿no? Hay un elemento que Civismo publicó un informe sobre la fiscalidad del empleo que siempre olvidamos. Nos hemos dedicado a discutir muchos años sobre cuántos contratos tenemos que tener. Han existido 50 y tantos contratos, según la COE, 55 contratos que la ministra Báñez ha conseguido meter en 3 grandes clasificadores y ahora dice que tiene 3 tipos de contratos. En realidad hay 55 contratos detrás de esas 3 fachadas, pero por lo menos ya había una propuesta de Ciudadanos y del PSOE de avanzar hacia 3 contratos, hacia una simplificación radical de la contratación y avanzar hacia 3 contratos. Un contrato indefinido con indemnización creciente, un contrato temporal y un contrato de aprendizaje. Nos hemos dedicado a discutir mucho sobre cuántos contratos hay que haber, qué tiene que haber, qué tipo de indemnización deben tener, si debe ser más caro o más barato, etcétera. Y hemos discutido poco respecto de la fiscalidad del empleo. Y hay un impuesto al empleo que uno de los grandes hallazgos de la Comisión Lagares fue precisamente llamarle impuesto al empleo a las cotizaciones sociales. Y esas cotizaciones sociales, esta es la tabla que elaboró Civismo y que yo creo que todos deberíamos tener presente. En esta tabla se ve claramente, bueno, está en la primera fila la cotización que aporta el trabajador. Bueno, esto es una entelequia, pero ahora explico por qué es una entelequia.
La primera fila es la cotización del trabajador, la segunda la cotización de la empresa, la tercera es la cotización total y la cuarta ahora mismo podemos ignorarla. En España la cotización del trabajador es un 6,25, un 31,13 la cotización de la empresa. Bueno, da lo mismo, todo es del trabajador. O sea, aunque esto figura para el empresario como un coste laboral, en realidad esto es parte del sueldo del trabajador, porque esto forma parte de los emolumentos que se entregan al trabajador. Lo que pasa es que en vez de ir a su nómina, van a la seguridad social. Pero eso lo genera, es un elemento que forma parte constitutiva de la remuneración del trabajador. Lo que pasa es que no es visible en las nóminas. Nosotros tenemos uno de haciendo esta salvedad, lo que se supone que el trabajador aporta en España es muy bajo respecto a otros países. Miren, por ejemplo, Alemania. El trabajador aporta un 20% a la seguridad social y la empresa aporta otro 20%. O sea, van a 50 y 50. Con lo cual, la visibilidad de la cotización social para el trabajador alemán es muchísimo mayor que para el trabajador español, que piensa que solo aporta un 6%. La verdad es que también aporta el otro 31% y en Alemania aporta el otro 20%. Pero la visibilidad es mayor. Ahora, estos niveles, si aprecian ustedes, por ejemplo, el 34% de cotizaciones a la seguridad social es una de las tasas más altas que hay en Europa. O sea, no solo las empresas aportan mucho más que los trabajadores nominalmente a la seguridad social, sino que además la tasa se convierte en un elemento disuasivo para el empresario a la hora de contratar. ¿Qué empresario se va a plantear contratar trabajadores o crear empleos si sabe que de partida más de un 30% del coste laboral de ese trabajador ya lo va a tener que dedicar a la seguridad social? Se convierte en un impuesto. No me extraña que en España haya una difusión sobre este tema. ¿Por qué el tema pasa de alguna manera inadvertido? Porque los economistas admiten que desde el punto de vista de la teoría económica esto tiene lógica. Si tú creas unas cotizaciones sociales muy altas que empiezan a funcionar como un impuesto, efectivamente los empresarios no se sienten entusiasmados a la hora de crear un puesto de trabajo. Al contrario, se reprimen y se lo piensan muy bien antes de crear un puesto de trabajo. Con lo cual, desde el punto de vista de la teoría económica, esto efectivamente funcionaría. Pero los detractores de esto dicen, en el largo plazo, países que tienen cotizaciones sociales distintas mantienen tasas de desempleo similares. Entonces, efectivamente, en el largo plazo, a lo mejor un país que tiene altísimas cotizaciones sociales presenta la misma tasa de desempleo en el largo plazo que un país que tenga cotizaciones sociales muy bajas. El problema es que no sabemos en qué medida eso es fruto de si las cotizaciones sociales son altas o bajas o fruto de la capacidad de esa economía para organizarse de una manera mejor. Es decir, no sabemos qué parte de la productividad es la que está compensando esas altas o bajas tasas de las cotizaciones sociales, ¿no? Yo llamo la atención sobre esto porque a mí me parece que la fiscalidad del empleo es uno de los temas que tenemos que abordar ya. Entre otras cosas porque se está produciendo ahí el círculo vicioso de la economía española y es donde nuestra economía está realmente entrampada. La necesidad de materializar lo que llaman la solidaridad intergeneracional justifica el cobro de las cotizaciones sociales. A todo el mundo nos dicen, oiga, usted paga cotizaciones sociales para tener seguridad social, para poder cobrar una pensión en el futuro. Nos hacen creer que es una pensión contributiva. En realidad no es una pensión contributiva, porque el dinero que usted está depositando en la caja del Estado ya no está en la caja del Estado. Se lo acaban de repartir a los pensionistas que ya están cobrando su pensión. Eso es lo que llaman la solidaridad intergeneracional, con lo cual el sistema de pensiones nuestro no es contributivo, sino que es simplemente de reparto. Esas cotizaciones financian las pensiones de los que se jubilan. Dos hechos modernos están tensionando ese sistema. Por un lado, el invierno demográfico, y es que no tenemos hijos, y el alargamiento de la esperanza de vida, que está aumentando de una manera excepcional. Como hay que garantizar las pensiones de gente que cada vez vive más tiempo,
hay que subir las cotizaciones y estas son cada vez más altas y sobre muchos menos trabajadores, porque cada vez hay menos trabajadores de reemplazo. Las cotizaciones altas perjudican la creación de empleo, con lo cual hay menos empleo para esos trabajadores que ya son pocos. Y la falta de empleo condena al paro a un número elevado de esos trabajadores jóvenes, cuyos contratos además se ven afectados por la dualidad del mercado laboral. El resultado es que la financiación del estado de bienestar se convierte en un peso aplastante para la economía. Y una economía debilitada de esa manera, al final, no es capaz de sostener el estado de bienestar. Con lo cual, el propio sistema de bienestar que hemos diseñado está aplastando, socavando, minorando las capacidades de crecimiento de la economía y la capacidad de esa economía para sostener ese bienestar. Y hasta aquí esta reflexión sobre el empleo. Y ahora, a ver si esto funciona. Sí, es que hay un vídeo aquí, pero no sé si va a funcionar. Ah, aquí está. No. Lo voy a poner directamente. A ver si aquí lo puedo poner. No hay nadie. Sí, aquí Tengo un vídeo aquí, no sé si se puede poner. O si no lo puedo poner directamente de... Ah, mira, lo voy a poner de aquí. Vale. Lo pongo del pendrive. A ver si lo abre. No se marche. No va, ¿eh? Ahí. That I will faithfully execute the office of President of the United States. That I will faithfully execute the office of Power is a President. lot like real estate. It's all about location, location, location. The closer you are to the source, the higher your property value. Centuries from now, when people watch this footage, who will they see smiling just at the edge of the frame? So help me God. Congratulations. Bueno, este es el tráiler original de House of Cards. Yo no sé si han visto la serie. Lo que hago es traerlo porque Kevin Spacey dice ahí una cosa que es muy importante, ¿no? Dice, lo importante es la ubicación. Dice, como en la propiedad, ubicación, mientras más cerca estés del poder, mejor, ¿no? Yo, la reflexión que quería invitaros a hacer es que muchas veces hablamos de cuál es el modelo de desarrollo de nuestro país, o cuáles son los drivers que en España concurrirían, o las ventajas comparativas que tendría nuestro país. Yo creo que, como dice Kevin Spacey en House of Cards, la gran clave de España es la ubicación. Ubicación. O sea, mira dónde está. Esta es la proyección de Mercator. Mira, es verdad que Mercator trabajaba en una época en que España era el centro del mundo y aquí en el imperio no se ponía el sol, pero es muy interesante, ¿no? Estamos en el cruce de caminos de todas las rutas de influencia del mundo, ¿no? Al final de somos una terminal de la ruta de la seda que venía de Oriente, que pasaba por el norte de África y entraba por el sur de España, pues hasta el Reino de Granada. Tenemos una conexión importante, si no, ¿por qué tenemos esa valla ahí en Ceuta y Melilla con África? Tenemos una conexión valiosísima con América, que fue descubierta por españoles y conquistada por españoles. Descubierta por un catalán, ¿no? ¿No? Conquistada por españoles, sí, eso lo tengo seguro, porque eran de Extremadura. Y con el norte de Europa, que también apunta a nuestra posición. O sea, hemos estado hasta ahora en el ombligo del mundo, en una posición privilegiada. A mí me parece que eso, claro, está cambiando porque el mundo va hacia esto. Nuestros nietos van a vivir en este mundo. Aquí hay un agujero enorme en el medio que es el Océano Pacífico, pero esta va a ser, este es el mundo económico del futuro. Esto
va a desaparecer, o sea, este mundo atlántico o transatlántico y noreuropeo va a ir variando porque se va a ir cada vez más haciendo importante China, la potencia de China, y estos países emergentes que son Nueva Zelanda, Australia, etcétera, los países del sudeste asiático y sobre todo la cuenca del Pacífico, donde además, curiosamente, ahora mismo ellos han terminado su tratado transpacífico de libre comercio, mientras nosotros estamos a punto de boicotear otra vez el TTIP, que es el tratado transatlántico, ¿no? El equivalente al que han hecho ellos en el Pacífico hace 6 meses, aquí renquea y hay grandes dificultades para sacarlo adelante, pues por las asimetrías regulatorias que hay entre Estados Unidos y la Unión Europea, ¿no? Claro, este va a ser el futuro y nosotros tenemos que buscar una manera de que nuestra posición siga siendo relevante dentro de eso, ¿no? Si tú piensas que tu casa está bien ubicada y bueno, tienes una propiedad, normalmente pues la cuidas, la pintas, cuidas el jardín, pues puedes poner unas cortinas con visillos, haces cosas que le den más valor a tu vivienda, a tu propiedad. O si tienes una tierra, pues la cultivas, haces alguna actividad en ella, le intentas dar siempre más valor. A mí lo que me sorprende es que nosotros no hayamos intentado hacer esto teniendo la ubicación privilegiada que tiene España en el contexto mundial, ¿no? Yo lo que decía era, si tu terreno vale por la ubicación, todo lo que pones encima tiene mayor valor o resulta más atractivo. O sea, no era ilógico cuando en los 60 a los políticos del desarrollismo se les ocurrió que el turismo era uno de los drivers de la economía española. Tenemos buena ubicación, estamos en un sitio magnífico para las comunicaciones y además tenemos buen clima. Pues eso a los nórdicos les suena a música celestial, a los alemanes ni os digo. Entonces, pero no solo el turismo, que es un elemento que a bote pronto se le podía ocurrir a cualquiera en un país que no tenía ni grandes recursos educativos, ni un capital humano refinado, ni siquiera una capacidad en ese momento de gestión de negocios o de inversión. Pero, por ejemplo, habría que adoptar acciones que dieran más valor añadido en torno a todos los elementos que conciernen a la ubicación de España. Por ejemplo, yo sostengo que el derecho de propiedad, o sea, porque si estamos hablando de que la ubicación es importante, también será importante que nadie pueda venir a tu ubicación y quitártela, ¿no? O robártela. Bueno, pues el derecho de propiedad es uno de los derechos que debería ser reforzado para que esta ubicación sea aún más atractiva para el resto del mundo. O sea, queremos que España sea un país que cuente, que atraiga inversiones, que atraiga capitales, que sea atractivo, pues reforcemos el derecho de propiedad, en vez de estarlo amenazando continuamente. Continuamente estamos oyendo, no vamos a pagar las deudas, no vamos a atender a esto, vamos a premiar a los ocupas. Bueno, es que el derecho de propiedad sufre cada vez que un político dice cosas de este tipo. O que a mí me parece lógico que alguna persona marginal pueda sostener estas ideas, pero que políticos que están en el Parlamento lo hagan no me parece serio. Y entonces, si tenemos una buena ubicación, olvidémonos del clima, pero si tenemos una buena ubicación, hagamos que el derecho de propiedad en esta ubicación sea real y que todo el mundo lo sepa, que todo el mundo sepa que va a haber unas garantías jurídicas suficientes en este país para que el derecho de propiedad sea real. Con lo cual yo apostaría por, si hay una reforma constitucional, elevar el nivel de protección del derecho de propiedad, elevar su nivel de protección constitucional y convertirlo en un derecho fundamental. Y en segundo lugar, generar actividades económicas que acrecienten el valor, por ejemplo, de ese derecho de propiedad. Y esto lo hablaba hace no mucho con gente del mundo del aseguramiento, del crédito y caución. El crédito y caución, por ejemplo, el garantizar el cobro de determinados pagos, de las deudas, también es una manera de generar un valor añadido en torno al derecho de propiedad. O sea, si tú generas un negocio que consiste en garantizar los pagos entre los particulares, evidentemente lo que estás haciendo es introduciendo un elemento, una actividad, un valor añadido que acrecienta y enriquece el ejercicio de esos contratos, el ejercicio de esos acuerdos, porque estás garantizando que esos acuerdos se van a cumplir.
creo que otras actividades de transporte, los bienes raíces, las plataformas de interconexión físicas y virtuales tienen ventajas que podrían encontrar gracias a esa ubicación de España. O sea, mi invitación es, después de ver a Kevin Spacey diciendo ubicación, 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 es a que pensemos que España es una magnífica plataforma para hacer cosas. Y no solo es una plataforma física, sino que también es una plataforma intelectual, porque este país, entre otras cosas, ha sido capaz de generar, yo echo de menos, por ejemplo, que fuéramos como Hong Kong y tuviéramos un sistema financiero tan dinámico como allí y que por aquí pasaran los capitales que fueran a todas partes del mundo. Pero como nos asusta lo offshore y nos asusta el poner facilidades a que el dinero se mueva de un lado a otro con rapidez y con facilidad, bueno, pues estas cosas no ocurren. Pero España sería una magnífica plataforma para un mercado de capitales. Y cuando decía una plataforma intelectual, un país que le ha dado una lengua común a casi 500 millones de personas es también una plataforma de pensamiento intelectual. Y les dejo esta constatación obvia para que le deis vueltas y ojalá se nos ocurran muchas cosas para el futuro de este país. La verdad es que yo creo que se agradece la claridad de la exposición, ¿no? Porque hablar de economía y de un modo así más técnico, pues, pero lo has hecho, me ha gustado, ¿no? La claridad con lo que has expuesto. Yo hay una cosa que, así como otras veces tengo 50 preguntas, esta vez tengo bastantes menos. Y aquí hay mucha gente, lo estoy viendo a los dos lados, que sabe mucho y que me gustaría que Laura pasase por delante, porque algunos o me preguntan con papel o les voy a preguntar yo para que pregunten. Bueno, voy a hacer algunas de las que has visto. Me ha hecho mucha gracia ver el mapa ese con el Pacífico en medio, porque aquí hace 2 años, 3 años ya casi, estuvo el actual presidente del Real Instituto Elcano, el amo de Espinosa, perdón, bien digo, perdón, sí. Vino aquí, que es el presidente, y va a venir el día 25, y dio ese mapa, ¿no? Y es curioso como ya el centro del mundo ya está en el Pacífico cada vez más, y gracias al tratado famoso, que con el Tratado del Transpacífico va a aumentar. Yo la primera pregunta que voy a hacer es, ¿ha seguido el Tratado del Atlántico? Porque las noticias que llegan, y aquí hay un señor que ha trabajado en ese tratado, don Pablo Zalba, Videgain, con B, y yo quisiera saber un poco, ese tratado, ¿por qué esas pegas? ¿Has leído un poquito? Porque yo veo que hay pegas por América y hay pegas por aquí, por aquello del proteccionismo, que al final no se comercia, ¿no? Hay que darle la razón a Joseph Stiglitz, que es un economista que los liberales no admiran mucho, pero que... Claro. No, nada, porque él es más bien socialdemócrata, pero Stiglitz tiene razón en una cosa que dijo en relación al Tratado Transpacífico. El Tratado Transatlántico entre Estados Unidos y Europa se llama TTIP. El Tratado Transpacífico, donde no es solo Estados Unidos, sino que era China, y todos estos países, prácticamente estos países que están en rojo aquí, Canadá, México, Colombia, falta Colombia, Perú, Chile, todos estos forman el Tratado Transpacífico que se llama TPP. O sea, aquí estamos entre TPP y TPIP, o sea que TTIP. Stiglitz dijo una cosa que a mí me parece central para que empecemos a hablar de este asunto. No se trata de un acuerdo de libre comercio. O sea, el que esté pensando que aquí se está hablando de libre comercio está engañado. No se trata de un acuerdo de libre comercio, porque el libre comercio sería, ya, abatimos las barreras arancelarias, todas las trabas, las regulaciones, y a partir de ahora cada uno le vende a otro lo que el otro acepte comprarle. Eso sería libre comercio. Pero de eso no va esto. Esto en realidad va de ir desmantelando los fortines que cada economía de cada continente, de cada país, tiene puestos para evitar que otro compita en mejores condiciones con él. Entonces, en realidad, aquí lo que se está haciendo no es un tratado de libre comercio, sino de alguna manera una especie de cese el fuego, digamos, o de armisticio comercial en determinadas áreas. Y claro, esto complica mucho las cosas, porque Pablo lo sabrá bien, las negociaciones de los tratados son tremendamente complejas. Yo no sé si ustedes saben, a mí me contaron, por ejemplo, Chile vino a negociar un tratado preferencial con la Unión Europea para que sus exportaciones entraran con facilidades a Europa. Y
de manera preferente frente a otros países. Eso fue hace ya 15 años o 12 años. Los diplomáticos chilenos que fueron a negociar a Bruselas pasaron por Madrid y me contaron cómo fue la negociación. En aquella época era distinto que ahora. Ahora me imagino que con iPads y ordenadores todo irá más rápido, pero en aquellos tiempos los funcionarios de Bruselas sacaron grandes legajos con listas y listas y listas de productos que estaban todos codificados, cada producto tenía un número para empezar a negociar. Entonces se sentaban y les daban la madrugada ahí diciendo, bueno, producto 201, esto en Chile le ponéis un arancel del 5%, si quitáis el arancel del 5%, al producto 201 que entre de Chile en Europa lo ponemos también al 5%. Y entonces cada detalle era tremendo porque aquello eran legajos, o sea, porque el 201 era palitos de madera para hacer cerillas, ¿vale? El 201A era palitos de madera para hacer cerillas con la cabecita negra. 201B, palitos de madera para hacer cerillas con la cabecita roja. El 201C, palito de madera más largo, doble largo para hacer cerillas para chimenea. Bueno, imaginaros toda la economía, la creatividad del hombre en términos de generar productos convertido en un legajo burocrático. Bueno, pues era eso. Entonces se tiraban noches enteras, vino, tinto, blanco, rosado, con alcohol, sin alcohol, con graduación de más de 8. O sea, todo eso, claro, efectivamente, lleva mucho tiempo negociar estas cosas, es complicado. Y luego no es fácil llegar y decir desarme arancelario. Recuerdo muy bien, y me imagino, no estoy muy al tanto de las conversaciones que hay ahora con el TTIP, Pablo probablemente nos podría dar una lección, pero recuerdo que los chilenos vinieron, como son los chilenos, somos liberales, arancel cero para todas las exportaciones y el comercio entre la Unión Europea y Chile. Se sentaron a la mesa y el embajador Van Claveren, se llamaba Alberto Van Claveren, a quien conozco mucho, hizo este planteamiento a los funcionarios de Bruselas, dijo, queremos aranceles cero. Y los funcionarios de Bruselas dijeron, ¿de verdad queréis aranceles cero? ¿Queréis aranceles cero en los productos electrónicos, no sé qué, no sé cuánto? Y ahí los chilenos se dieron cuenta y dijeron, caray, dice, si le ponemos arancel cero a esto, nos inundan el mercado mañana. Y entonces se echaron atrás y dijeron, bueno, vamos a estudiarlo. Efectivamente, es tal el nivel de cambios radicales que puedes producir en el comercio de un país que hay que tomárselo con mucho cuidado. Ahora mismo creo que el debate en el TTIP está, los americanos se quejan, e incluso hicieron un informe contra la Generalitat de Cataluña, porque en Cataluña no les dejaban participar en las licitaciones de la Generalitat. Las empresas americanas salían perjudicadas en las licitaciones de la Generalitat. Bueno, pues el asunto de conflicto ahora precisamente con Europa es que las empresas europeas no las dejan participar en las licitaciones en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque existen programas como Buy America o First America, que quiere ahora poner Trump, que dan privilegios o prioridad a las empresas norteamericanas para ser contratadas. Ese es uno de los temas. Escucharéis que se habla mucho de los transgénicos, bueno, de que se van a perder derechos. Yo creo que hay una propuesta alemana muy interesante destinada a generar un tribunal internacional de arbitraje que sea consensuado por todas las partes y admitido por todas las partes, así como existe el Tribunal Penal Internacional, que tengamos un tribunal que realmente que sustituya, me imagino, al CIADI y a otras instancias que existen, pero que no todos los países respetan. Entonces, un tribunal de arbitraje internacional donde efectivamente cuando Argentina hace una tropelía con Repsol, pues se presente ante ese tribunal y ese tribunal dictamine si aquello ha sido expropiado bien o no. ¿Qué opinas del Brexit? Del Brexit. ¿Qué opinas? ¿Eso puede ser bueno para Europa? Bueno, yo personalmente creo que no. Yo creo que ¿para los ingleses? Para los ingleses puede ser bueno, para los europeos no va a ser bueno. O sea, vamos a ver, yo sin dramatismo he escuchado opiniones que dicen el futuro de Gran Bretaña es ser como Suiza dentro de Europa. Yo creo que la influencia que ha tenido Gran Bretaña sobre el continente es muy importante. O sea, el mejor momento de Europa es cuando Thatcher consigue que Delors matice, o sea,
que la socialdemocracia europea entre por el camino de la libertad de movimiento de capitales, la libertad de movimiento de personas. Ese es el momento más brillante de la Europa de hoy. O sea, ese es el momento seminal, digamos, de la Europa de Maastricht, de la Europa que hemos alcanzado. Y es fruto de la tensión entre nuestra falta de liberalismo continental y la sobredosis de liberalismo insular, inglés. Y entonces esa tensión fue muy buena. Esa tensión, esa discrepancia, la necesidad de Delors de atraerse a Thatcher, la necesidad de Thatcher de influir en el continente, eso generó una de las etapas más brillantes de la construcción europea. Yo creo que en Bruselas, y Pablo lo sabrá, mucha gente habla de la Comisión Delors, los funcionarios de Bruselas hablan con nostalgia de esa comisión. No porque Delors fuera un gran tipo, que era un tipo, pues sí, un señor que se vestía por los pies, pero sobre todo porque Delors se vio obligado, como le pasó quizás a Aznar en su primera legislatura, a ser mejor de lo que era, gracias a que enfrente tenía una figura como Thatcher, ¿no? Muy bien, perfectamente. No es políticamente correcto, pero ¿ha influido el gran número de parados en España, en el gran número de parados en España que hay hoy, la entrada de unos 7 millones de inmigrantes en los años del boom inmobiliario, comparado con muchos menos en el resto de los países europeos en el periodo 2000-2008? Bueno, muchos inmigrantes se quedaron, ¿no? Pero muchos se han marchado también. Hay más de 1,5 millones que se han ido, según los últimos datos que he visto del INE, y se han vuelto a sus países porque esto dejó de ser. Yo creo que había varios informes que indicaban que la emigración no necesariamente era mala, aunque siempre hay detractores, porque hay gente que considera que hay factores que también... la sociedad española acogió con una generosidad enorme lo que yo considero que en algunos casos fueron errores políticos. Me parece que aquella amnistía que hizo el señor Caldera fue un error. Fue un error porque mandaba un mensaje equivocado al mundo y creaba un incentivo. Como el de Alemania al principio en la inmigración, supongo. Bueno, pero Alemania es que el problema es distinto, porque Alemania estaba enfrentada a una cuestión humanitaria. El caso de los sirios, a mí un refugiado sirio no tiene la misma calidad moral que un refugiado que emigra por otras circunstancias, que viene de un territorio que está en paz. A mí me parece que lo de Siria clama al cielo, y yo en ese caso la verdad es que comprendo muy bien el dilema de Merkel, y creo que ella identificó correctamente la fuente del problema, que es la inestabilidad creciente que hay en Turquía, que luego Turquía se ha interesado mucho en recordarnos su papel. También es verdad que no podíamos esperar que Turquía siguiera teniendo 3 millones de refugiados sirios en su territorio, ya los tenía desde hace 3 o 4 años, y Europa tenía que hacerse cargo de este asunto. Con gobierno no se cumple los objetivos de déficit. ¿Seguro que la falta de gobierno aumenta el gasto público? No, no puede, porque el presupuesto está cerrado. ¿Pero es esa la pregunta? Sí, es una pregunta un poco extraña. Bueno, aquí los liberales dicen que el gobierno, que la economía va a crecer sin gobierno, como pasó en Bélgica, pero, hombre, vamos a ver, analicemos en serio el tema de la incertidumbre. ¿Dónde no tenemos gobierno? No tenemos gobierno en el gobierno central, pero los ayuntamientos están perfectamente gobernados y algunos hasta desgobernados. Y las comunidades autónomas también, con lo cual hay un porcentaje muy grande del gasto presupuestario que está definido y está en marcha. Lo que a lo mejor no esté funcionando, pues es deberíamos estar tomando medidas ya para garantizar que no haya déficit de la seguridad social. Eso no lo está viendo nadie ahora mismo. Hay unos cuantos técnicos en los ministerios que lo están estudiando, porque Montoro ha puesto en marcha el tema de la financiación autonómica, pero por ejemplo el tema de las pensiones se envió ahora un mamotreto de 800 páginas a los diputados, se les alcanzó a entregar a los diputados el Ministerio de Empleo una memoria interesantísima sobre cuál es el estado de las pensiones. Desgraciadamente esto se entregó a unos diputados de una legislatura que ya no existe, con lo cual habrá que volvérselo a entregar a los diputados de la próxima legislatura para que se lo estudien, y ahí eso me preocupa más, porque que nadie las pensiones dependen directamente del Estado central, de la administración central.
y si no hay gobierno en la administración central, no hay ninguna política que se pueda hacer para evitar que aquello se desmadre. Sí. A esta pregunta, a lo que acabas de decir, hay una pregunta. ¿Cómo ve la solución a este problema del desfase entre ingresos y gastos en las pensiones? ¿Cómo se resuelve? Se resuelve con la solución que se le va a dar, que es asignando impuestos al pago de las pensiones. Primero, yo me imagino que lo que harán es quitar la viudedad de esto y la orfandad, que no es poco dinero, son como 20 y tantos mil millones, y eso pasarlo a impuestos, o sea, que eso se pague con cargo a impuestos, que me parece lógico. O sea, lo que parece lógico es que la seguridad social sea para los que contribuyen a la seguridad social, y lo otro lo pagamos con impuestos, como se hizo con las pensiones no contributivas. Por lo menos para ir saneando las cuentas de resultados de cada uno. Ahora, yo creo que el tema de la edad y el tema de la longevidad es inevitable, o sea, eso va a repercutir en el gasto sanitario y en las pensiones, y yo lo que siempre recomiendo a todo el mundo, hay que ahorrar, o sea, hay que ahorrar, porque las pensiones del futuro, ya hay un estudio ahí que publicó Javier Díaz Jiménez en el IES en Madrid, sobre la evolución de las pensiones, donde él lo que sostiene es que van a perder una parte muy importante, más de un 30%, yo creo, de su valor de aquí a los próximos 30 años. Al ver el mapa que usted nos ha puesto, en que España estaba en el medio, le hago una pregunta. ¿Por qué hemos logrado poseer el mayor empleo de la historia? Estaba ahí en el mapa, ¿no? Sí. Estaba Filipinas, por un lado, bueno. Y aún no hemos sabido construir un Estado nacional. Yo hago todas las preguntas, ¿eh? No me quedo ninguna. Caray, no, yo creo que el problema, básicamente porque las grandes corrientes ideológicas de la Ilustración, sobre todo, pues en España alguien hablaba del particularismo español, ¿no? Yo nunca lo había sentido de una manera tan intensa como este año, y solo lo he logrado entender ahora, ¿no? El particularismo, efectivamente, es una cosa que tiene una conexión medieval prácticamente, no es sencillo de explicar, ¿no? Y sentimental. Y hay un problema, y es que España no tuvo ni una revolución democrática como la que tuvo Reino Unido o Inglaterra, o una revolución francesa, ¿no? Y eso ha hecho que determinadas ideas llegaran aquí, fueran mal interpretadas, o fueran interpretadas a la luz de otros hechos, básicamente de este particularismo. Y eso hizo que de alguna manera no se configurara un Estado nacional, pues porque mire qué rápido los territorios que estaban en manos de los criollos, qué rápido se configuraron los Estados nacionales. Las administraciones públicas han sido... Controlando la educación, entre otras cosas. Sí, pero el tema es ese. El tema es ese. O sea, oye, Chile se independizó en 1810, esto para que por lo menos hagamos política comparada. Chile se independizó en 1810. Las primeras conspiraciones empezaron en 1808. Se independiza en 1810 con la excusa de que es un movimiento de lealtad al rey de España. Los conspiradores que se ocultan detrás de estos supuestos leales al rey de España, ya en 1812 están formando un gobierno que ya es claramente desleal a España. En 1820 los federalistas son masacrados y Chile se convierte en un país unitario desde entonces. Y el Estado se ha preocupado de que el país sea unitario. Y a mí no deja de sorprender, porque debe ser uno de los países más unitarios del mundo, más que Francia incluso, pero eso lo que hace es que el Estado sea baratísimo. Sí, sea baratísimo. Muy bien, aquí de la educación utilizada como arma para la segregación política, incluso los libros de texto, y estoy la mirando canción a alguien nacional todas las que noches lo tuvo en la que tele. ver, los libros de historia que se estudiaban. Bueno, pero bien, voy a hacer otra pregunta más difícil. Las administraciones públicas han sido colonizadas por la clase política. Los funcionarios han perdido peso, y más los cuerpos de élite. ¿Decae la calidad de la administración que regula elegirla hasta el infinito? ¿Los nuevos políticos colonizarán más las administraciones públicas o nos dejarán vivir con libertad? Muy curiosa esta pregunta, porque yo veo que el gobierno son todos funcionarios casi. Claro. Bueno, yo publiqué un artículo cuando se inauguró la legislatura, y el título era "El partido de los funcionarios ganó las elecciones", porque
la mayoría en el Congreso eran funcionarios. Pues algunos eran maestros, pero otros eran abogados del Estado. O sea que si miras en el Parlamento español, la mayoría son funcionarios. Tenía el dato por ahí, pero se puede buscar en las crónicas de principios de este año. El Partido de los Funcionarios ganó las elecciones. Yo no lo veo tan... Parece que la pregunta le hiciera a alguien que fuera funcionario más que político. Sí, exactamente. Yo creo que hay en capas una... intermedias puede ocurrir que tenga razón. Sí, pero aquí el problema que tenemos es el paso tan fácil entre la política y el funcionariado. Y entonces hay que ir para un lado y para el otro. La puerta giratoria de la que nunca se habla es de cuando los funcionarios vuelven de una gran empresa a la administración. O sea, siempre hablamos de cuando pasan de la administración a una gran empresa, pero no hablamos de cuando vuelven de Iberdrola a la administración y vuelven a redactar los reglamentos del sector eléctrico. Entonces, esa es una puerta giratoria que no está bien vigilada. Yo creo que, yo lo siento porque la gente más ilustrada de este país, con la que uno suele tratar a diario, etcétera, o son funcionarios o son políticos. Y muchos son las dos cosas. Pero mi posición es que eso no puede existir. O sea, o eres funcionario o eres político. Y, en principio, hay algunas medidas que se han propuesto que me parecen saludables. Si no queremos establecer esta diferenciación, Inglaterra tiene esta diferenciación y no la estableció hace mucho tiempo, la estableció en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial. Se prohibió o se impidió, le dijo, ¿tú quieres ser político? Pues eres político, pero renuncias a tu puesto de funcionario. ¿Quieres ser funcionario? Pues no te puedes dedicar a la política. Y se separó radicalmente un mundo del otro y Inglaterra funciona perfectamente. Aquí hay alguna propuesta intermedia, por ejemplo, que solo se pueda pasar a la actividad política o a una actividad no propia de dejar el funcionariado, tener una excedencia a partir de un determinado número de años de servicio público, que eso me parece razonable. O sea, lo que no tiene ninguna lógica es que un abogado del Estado con 2 o 3 años de experiencia en el servicio público se convierta en secretario general de la Presidencia, luego vuelva a la empresa privada, luego vuelva a la administración del Estado, luego vuelva... Bueno, y esto es un cachondeo, para allá y para acá. Entre tanto, lo que está haciendo es nutriendo una agenda de contactos enormes y entonces cuando le llama al de Telefónica, el otro le escribe la ley de acuerdo con lo que Telefónica quiere. Y esto es inaceptable, y eso es lo que está pasando en este país. Cuando hablamos del capitalismo de amiguete nos referimos exactamente a eso. Y el vínculo entre el funcionariado y la clase política es lo que está haciendo que ese capitalismo de amiguete funcione rodado y bien aceitado en este país. Y luego hay una serie de otros factores, porque este es un tema que me enardece mucho. Los funcionarios trabajan bajo una lógica weberiana de respeto a la jerarquía, una serie de valores que tiene que tener el funcionario, probidad, etcétera. Su trabajo no es tomar riesgos, ¿vale? El trabajo de un funcionario no es tomar riesgos, no es hacer apuestas, no es invertir, no es manejar un fondo de inversión, no es hacer cosas creativas, es cumplir con un procedimiento. Esa es la base de su... ¿Qué es lo que ocurre cuando el funcionariado contamina la política y la política contamina al funcionariado? Pues que ni una cosa funciona bien ni la otra. Y entonces nuestra clase política, nutrida con funcionarios, primero, ¿qué es lo que pasa? Que es tremendamente obediente a las jerarquías, porque viene de un cuerpo jerárquicamente organizado. Y entonces se comportan en el hemiciclo como Max Weber querría que se comportaran en la dirección general. Son tremendamente conservadores nuestros políticos, son muy poco audaces. O sea, ¿alguien se puede imaginar qué haría un empresario si en vez de que el Parlamento estuviera lleno de funcionarios, estuviera lleno de empresarios que al menos se hubieran arruinado una vez en la vida? Seguro que se verían las cosas de una manera muy distinta. Seguro que la política española a lo mejor tomaría más riesgo o decidiría hacer cambios de una manera más rápida. Entonces, eso hace que nuestra clase política sea muy conservadora, que sea muy regulacionista. O sea, ese millón largo de páginas de BOE que tenemos se debe a algo. Y se debe a esta convicción que hay en la clase política de la idea funcionaria de que todo debe ser reglamentado y funcionar así. Bueno, y ya sabemos lo que pasa cuando los políticos se meten en el funcionariado. Voy casi a pasar a preguntas, digamos, de la política navarra. Te parece como que cuando le das un poco de independencia se lleva mal con el ministro del que depende, y por otra parte tú has escrito que cuando una declaración fiscal de un particular
tú lo has escrito, y fuiste el único en España que se atrevió, que cuando se hace pública, que alguien ahí tiene que rodar alguna cabeza, ¿no? Y sin embargo, pues no parece que fuera así. No ha rodado ninguna. Ninguna. Sobre lo primero, que tiene relación con lo último que estaba hablando, la autoridad independiente de responsabilidad fiscal, que es Explica un poquitín. Sí, la Autoridad Independiente de Responsabilidad nació a partir del memorándum de entendimiento que firmamos para que nos dieran el rescate financiero que nos facilitó Europa. A cambio de ese rescate, Europa nos impuso la creación de una autoridad independiente que tiene que dictaminar si nuestro cuadro macroeconómico, si los presupuestos son viables, si el cumplimiento de los objetivos de déficit y presupuestarios son correctos, si las comunidades autónomas están dentro de la disciplina presupuestaria, si la deuda está dentro de los márgenes que establece el Pacto Europeo de Crecimiento y Estabilidad, etcétera. Se supone que es un órgano independiente, sin embargo tiene una serie de defectos de diseño que ya en su momento mucha gente criticó. Uno de ellos es que depende orgánicamente del Ministerio de Hacienda, con lo cual si el Ministerio de Hacienda no libra los recursos suficientes, la autoridad independiente no tiene recursos para trabajar. Y han hecho un trabajo, la verdad, que admirable, con muy pocos recursos, pero no es tanto. Tú sugieres que Montoro le ha puesto la proa a esta autoridad. El problema mayor, y por eso mi reflexión encaja con lo anterior, no ha sido básicamente Montoro el que le ha puesto la proa a la autoridad, ha sido el Estado el que le ha puesto la proa a la autoridad. ¿Por qué? Y lo voy a explicar. La administración española no tiene ningún problema en que un órgano X, Tribunal de Cuentas, Tribunal Supremo, que queráis, la vigile o la supervise del punto de vista procedimental. O sea, si el Tribunal de Cuentas dice que un funcionario hizo las cosas sin atenerse a los procedimientos, eso en la administración a nadie lo pone nervioso. O sea, lo pone nervioso hasta cierto punto, pero no es grave, no es un asunto que haga que corra la sangre. Sin embargo, si tú tienes un organismo que lo que mide es el rendimiento, ahí corre la sangre. O sea, si ese organismo lo que mide es, oiga, usted procesó tantos expedientes en tanto tiempo, pero mire, este compañero de aquí procesa tantos expedientes en la mitad de tiempo. Ah, no, a mí no me venga con estas historias de medirme el rendimiento. Y menos de vincular mi remuneración a mi rendimiento. Vamos, faltaba más. Entonces, ahí sí corre la sangre. Y desgraciadamente la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, a diferencia del Tribunal de Cuentas, el Tribunal de Cuentas mira los procedimientos, básicamente. Dice, estas partidas no correspondían, tenían que haberse imputado aquí, acá, etcétera. La AIREF lo que mide es rendimiento. Dice, usted está fuera del objetivo de déficit, usted está fuera del objetivo de deuda, usted no ha cumplido con la presentación de esto y está, o sea, rendimiento. Y ahí han sido los propios cuerpos de funcionarios del Estado los mayores enemigos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Pero, porque yo siempre digo que habría que escribir la historia íntima del Estado español, porque aquí no todos los cuerpos de funcionarios son iguales. Yo lamento, a lo mejor hay algún funcionario que se sienten ofendidos. No, procuro no generalizar. Pero sí es verdad que el cuerpo de técnicos comerciales del Estado operan de una determinada manera, los inspectores del Banco de España de una determinada manera, los abogados del Estado tienen hasta una web, los abogados del Estado, donde se buscan trabajo en empresas privadas. O sea, los abogados del Estado, más del 50% de los abogados del Estado están en el sector privado. Bueno, aquí hay cosas que yo no acabo de entender. Entonces, hay una vida íntima ahí en la administración, en el Estado. Hay una vida íntima del Estado que no somos capaces de ver y que tiene sus propios intereses y que no coinciden con los de los ciudadanos. No sé. Bueno, dos preguntas más. Antes de pasar a Navarra, que quiero hacer una pregunta, en fin, que es lo que más nos importa. Una pregunta que es propia de periodistas, y lo ha hecho uno, y dice, muchas gracias por tu conferencia. ¿Cómo ves el futuro de la prensa escrita? Supongo que la quiere comparar con la digital y en la del papel también. ¿Cómo va El Español, que es el periódico en donde ahora John Muller es adjunto al director general, adjunto al director del periódico? Dice, ¿cómo va El Español? ¿Por qué se han ido algunos de sus iniciadores? Y una pregunta relacionada, ¿se unirán periódicos de similar línea editorial? Supongo que se referirá a La Razón y ABC, supongo, no lo sé. A ver.
A ver, venga, rápido, porque tiene la de Navarra, que ahí quiero que nos quedemos 5 minutos por lo menos. En la prensa, ¿cómo era la primera pregunta? La pregunta, ¿cómo ves el futuro de la prensa escrita? La prensa, bueno, yo hace muchos años, Papel, supongo, en el año 2001, la Universidad de Navarra organizó un seminario aquí donde yo dije que en 2010 los periódicos de papel, como los conocíamos entonces, no iban a existir. Y efectivamente, no existían tal cual, existían con muchos menos periodistas, fruto de tantos seres que ha habido. No, yo creo que la prensa impresa va a tener un papel residual en el futuro, y siempre lo he dicho, un periódico impreso va a ser como un par de zapatos de lujo, muy caro, y se va a hacer muy pocos ejemplares para muy pocas personas que no se van a poder acostumbrar nunca, o que van a querer tener el objeto papel, periódico impreso en sus manos, y van a pagar por ello. Pero el resto de la difusión del periodismo va a ser básicamente en medios digitales, móviles, y fundamentalmente móviles, y el periodismo se está adaptando. El español, Julio me ha dado la mala noticia hoy de decirme que el español es poco conocido aquí. Tengo que decir que el proyecto del español, que había una gran expectativa, porque Pedro J, además de ser exalumno de Navarra, es originario de la provincia vecina de La Rioja, creó unas grandes expectativas, y cuando el periódico apareció, pues hubo problemas de corte técnico y problemas de encaje que hicieron pues que no fuera lo rutilante que a lo mejor mucha gente pensaba que iba a ser. Pero el español va muy bien, y os lo digo sin ningún tapujo, porque efectivamente, como decía Julio, los crecimientos han sido del orden del 25% en términos de lectores cada mes desde que hemos salido. O sea, 1 millón, empezamos en mes de octubre o noviembre con 1,5 millones de lectores, llegamos a los 2 millones en diciembre, 2,5 millones en enero, 3,2 millones en febrero, 4,2 millones en marzo, 5,2 millones en abril. O sea, es una evolución espectacular. Es verdad que nos ha ayudado mucho la coyuntura política, porque hay mucho interés y avidez por los contenidos políticos, pero desde el punto de vista de la audiencia, el periódico va bien. Del punto de vista financiero, os digo que más o menos yo creo que se han garantizado a día de hoy los ingresos del proyecto que se preveían para septiembre. O sea, eso no va mal. O sea, si hoy tenemos ya lo que pensábamos ingresar en septiembre, es una garantía de que las cosas no se están haciendo mal. Y luego quiero deciros que estamos en un trabajo detallado y minucioso, buscando dos tipos de cosas, porque el español, y yo creo que esto es lo que ha causado más sorpresa, sobre todo entre la gente del IBEX y las élites empresariales y políticas, es un periódico digital. Tú has dicho un confidencial. No somos un confidencial, somos un diario digital, y es un periódico digital que usa para editarse los mismos criterios que un periódico escrito. No nos imprimimos, pero el nivel de contrastación de las informaciones, el nivel de presentación de las informaciones, el nivel de solvencia de sus informaciones son las mismas que las de un periódico escrito. Aplicamos los mismos criterios que aplicábamos en el mundo para hacer el español, intelectuales, y los mismos criterios de fiabilidad y de amor por la verdad. Y lo que quiero decir es que en el mundo digital lo que hay es una pulsión por tener muchos visitantes, muchos clics, se dicen, la pulsión por tener clics. Nosotros no queremos tener clics solos. O sea, hay otros que buscan clic a toda costa, y bueno, pues todo el mundo sabe que si pone la palabra sexo, si pone la palabra bofetón, si pone una serie de palabras mágicas en Google, en Internet, tienes muchísima audiencia. Nosotros no buscamos solo eso, queremos tener clics, pero queremos tener influencia. Así como dice Pedro J, siempre dice, el clic sin influencia es inútil, la influencia sin clics es estéril. Con lo cual, lo que buscamos es un equilibrio perfecto entre el clic y la influencia. Y luego, que te quería un poco la última pregunta que siempre hago yo, que es sobre Navarra. ¿Cómo la ves económicamente? Yo creo que he tenido la malicia de enviarle algunos artículos de Diario de Navarra, alguno que yo había publicado, en fin. Y un poco yo, en fin, la impresión que tengo es que Navarra ha pasado de ser un paraíso, digamos, para invertir, a un infierno fiscal, ¿no? Y si los últimos datos pues no son precisamente buenos, ¿no? Como el crecimiento se ha resistido, como bueno, pues como aquí la inversión ha bajado, las empresas están yendo. El segundo semestre, cuando entró el actual gobierno, pues se fueron 78 empresas.
digo, quitando las que vinieron, ¿no? Al final el balance son 78. Luego, por otra parte, un cuatripartito, pues en donde, por supuesto, la praxis económica que defienden, pues allí donde la han realizado del todo, como puede ser Venezuela, pues ha sido un fracaso, ¿no? En fin, ¿tú cómo ves un poquito Navarra desde el punto de vista económico con un cuatripartito pues que tiene unos modelos económicos pues probablemente muy cuestionados, ¿no? A ver. Bueno, yo estoy igual de alarmado que estás tú con algunos de los datos, ¿no? Pero bueno, todavía me da la impresión de que aún es pronto, o sea, aunque ya pintan mal algunos parámetros, yo creo que aún es pronto para hacer un balance, para hacer un cierre de balance, ¿no? Pero sí hay cosas que pintan mal, ¿no? Va a ser clave lo que pasa en Navarra, porque yo creo que efectivamente, como tú has dicho, aquí hay un paradigma en marcha, en aplicación, con unas componentes peculiares, que son el tema vasco, el tema del euskera, etcétera, y el tema lingüístico, que le dan unas notas características, pero en lo básico, lo que está a prueba es un modelo económico populista, etcétera. Te voy a dar algunas, pero hay algunas cosas que matizan esto, ¿no? El otro día alguien me explicaba, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por Ahora Podemos, pretendía remunicipalizar la gestión de la basura. O sea, todo aquello que se licitó y se privatizó, digamos, se iba a dar foja cero y íbamos a volver a tener trabajadores del ayuntamiento que recogían la basura. Y han sido incapaces, han tenido que aplazar esa decisión porque no tienen la capacidad técnica para gestionarlo. Hay un gráfico aquí que no lo he mostrado porque iba muy deprisa, ya me estaba alargando y no quería. A ver si lo encuentro. Efectividad de las administraciones públicas. Imaginémonos que mañana, imaginémonos que mañana pasara algo en este país y de pronto todos los que hacen fraude fiscal, que no son necesariamente los que tienen sociedades en Panamá, ojo, muchos de los que tienen sociedades offshore pagan sus impuestos, o sea, aquí se han convertido, y esto tenía que haberlo contestado la otra pregunta, tener una sociedad en Panamá o en las Islas Jersey, o tener una sociedad, bueno, es curioso porque el mejor paraíso fiscal del mundo es Delaware y está en Estados Unidos, o es la City de Londres, es un sitio magnífico también. Bueno, pero tener una sociedad en el extranjero no es delito, aunque lo digan los técnicos y los inspectores de Hacienda, aunque lo diga Montoro. Aunque Montoro diga que tener una sociedad en Panamá no te habilita o no te capacita para ser miembro del gobierno, se están podando una gran parte del talento humano. Pero hoy también, tener un billete de 500 no es delito. Tener un billete aunque haya gente que diga, como han dicho hoy los técnicos de Hacienda, que habría que pedirle el DNI a cada uno de los que lleve un billete de 500 al banco para cambiarlo. Es que estamos llegando ya a extremos demenciales con el tema de la criminalización del contribuyente. Ahora, el tema es que pagamos justos por pecadores. O sea, los que pagan sus impuestos y que siempre han pagado los impuestos, y no solo eso, han afrontado toda la subida y todos los caprichos de subidas impositivas que se han cometido, lo han tenido que soportar siempre los mismos. Básicamente los que tienen una nómina o los que están pillados por todos lados por la información de Hacienda. Eso no es óbice para decir que aquí existen 2 millones de personas en fraude laboral y probablemente unos 30.000 millones aproximadamente de fraude fiscal. Navarra, más de Navarra, ¿no? Y el tema es que, bueno, pues esto ha llegado a tal punto que imaginémonos que mañana toda esta gente empieza a pagar sus impuestos y ingresaran en Hacienda y se produjera un shock de ingresos en Hacienda. Imagínense que recibimos 50.000 millones de euros más mañana mismo. Bueno, el Estado no sería capaz de gastárselo, por este gráfico que os estoy poniendo ahí. Porque ahora mismo el Estado, la administración pública española, está en el rango de máxima eficiencia. O sea, esa curva que se ve ahí, donde se sitúan los mejores países de Europa, Suecia, España, etcétera, hacia arriba, ¿no? Dinamarca, Suecia, ¿veis? Finlandia, arriba los 3 países, luego Holanda, Austria, Alemania. Sobre esa diagonal define el ratio de máxima eficiencia en la gestión de los ingresos públicos.
Y España está situada en esa diagonal. Está perfectamente situada, además. ¿Qué quiere decir esto? Que la administración es capaz de administrar perfectamente las cantidades que está ingresando. Si le pones 50.000 millones más a la administración, no va a saber qué hacer con ellos. Y entonces va a empezar a ser ineficiente y España empezará a salirse de esta diagonal y se empezará a desplazar hacia arriba y probablemente hacia la izquierda, o sea, hacia donde está Italia. Bueno, Eso simplemente para dar una nota analítica. O sea, podemos tener un gobierno tremendamente populista, tremendamente demagógico y que sea muy antipático, pero hay una cuestión que es la capacidad de gestión. Si en Madrid no se pudo remunicipalizar la basura, es por esto. Porque de pronto, tener un montón de dinero, si no lo sabes gestionar, no sirve de nada. muy bien, pues como siempre a las 8:30 nos gusta acabar. Muchísimas gracias a todos por venir. Les recuerdo que el día 25 de este mes viene Emilio Lamo de Espinosa, presidente del Real Instituto Elcano, que se da una conferencia, yo también casi tan buena como la que nos ha dado John. Gracias a todos y nada más pedir un aplauso para John.